Ay, Hola, buen día. oh, buen día. Hola, buen día, profe. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Húmedas, profe. Ah, sí. Estamos. Horrible la mañana. Ay, sí. Hola, buen día, profe. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Hola, Silvia. ¿Cómo andan? Buen día, profesora. Hola, buen día. Buen día, buen día. Buen día. Buen día a todos. Preparando el mate, profe. Hace frío, Está fresco. algo calentito. Bueno, por lo menos la comodidad de que cada uno puede estar en su casa con este clima. Sí, es verdad. Bien. Bueno, somos bastantes. Ah, hay gente que está haciendo las dos cosas, está trabajando y Sí. está en la materia. Bien. Bueno, si les parece podemos comenzar y los que se vayan sumando después se van enganchando en la clase. En principio quería hacerles como una evolución general en relación a los trabajos que pudieron presentar en relación a lo trabajado en la unidad 1. Así como hablando en general, los trabajos estuvieron muy bien, cada situación que pude leer, les intenté hacer una devolución de cada trabajo, por eso les mandé el mensaje privado para que lo miren, porque para que puedan leer ahí. En algunas devoluciones aparecía como algún comentario, sí mío, o algo que me había surgido al momento de leerlo, por ahí resultó para algunos confuso, porque era modo de aporte, digamos, no de algo que ustedes tuvieran que responderme, sino algo que a mí me generaba mientras yo leía el trabajo. Todas las situaciones, mientras las leían, tenían como cosas muy interesantes, y lo que registré es que en los trabajos y las producciones grupales se nota ahí como que hay varios trabajando, y se hace como más rico. Digo que por ahí aquellos que se encontraron haciendo el trabajo solo resultó un poco más dificultoso, como para, digo, pensar si se continúa solo, si se puede sumar a algún grupo. Digo, también en este contexto apoyarse en otros y estar como trabajando a nivel grupal está bueno y es más enriquecedor. En muchos trabajos yo había puesto en la consigna esto de la asociación o la vinculación teórica, que algunos tomaron algunas frases textuales y las relacionaron, otros directamente mientras yo leía y en el análisis que hacía se entendía que había como una apropiación de los conceptos, como una posibilidad de problematizar eso que estaban trayendo.
Así que ambas formas estuvieron súper bien. Lo único que noté, que por ahí me interesa en la próxima clase, como volver a eso, es que por ahí al momento de la escritura había cierta confusión entre lo que es los niveles de atención con las intervenciones en prevención primaria, secundaria o terciaria. Como que por momentos hablar de atención primaria aparecía como si fuese lo mismo que prevención primaria, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí después vamos a retomar todas esos contenidos y a poder explicarlos, sobre todo en función del parcial que vendría como próximamente, en términos virtuales. ¿Cuándo sería el parcial, profe? Y yo pensé el 19 de junio, paren que tengo anotado acá, esperen. El 19 de junio hacer la última clase de este cuatrimestre, digamos, y que pueda ser como una síntesis o que puedan aparecer las consultas que sean necesarias. Y la fecha de entrega del parcial que sea el 3 de julio, pero ya podérselo subir lo antes posible después de esa última clase que tengamos, como para Bueno, que tengan tiempo de hacerlo, ¿sí? genial, profe. Perfecto. Bien. Para poder consultar también, profe, si surge alguna duda. Exacto, como para encontrarnos y también tener tiempo, o sea, ustedes escríbanme por mensaje virtual, yo me voy metiendo en el campus, cualquier consulta me la hacen desde ahí. Si necesitamos un Zoom con algunas que quieran, que bien esté disponible para eso, en forma extra el que se planifique, ¿sí? Uno lo planifica porque, bueno, es la organización que tenemos que tener, pero si es necesario armar otro, lo armamos, o en el medio, entre la última clase del parcial también, digo, eso me lo hacen saber y yo tengo esa disponibilidad. Buenísimo, gracias. No, por favor. Muchas gracias, profe. No, al contrario, al contrario. Y después, la mayoría, diría casi la totalidad de los trabajos han estado bien, algunos han tenido algo que rehacer o modificar, no es la totalidad lo que tienen que modificar, lo tienen expresado ahí medio en la devolución, claro, si no se entiende me lo preguntan, algunos mensajes estuve respondiendo. Y no me quiero olvidar de nada. Y en algunos aparecía, que esto me llamó la atención, la consigna planteaba la idea de alguna situación, ¿no? Yo no quería complicarlos con la idea de la situación a traer. En muchos aparece la idea de proyecto de intervención, ¿sí? Como momentos previos a esa situación, la situación y la conclusión sobre esa situación. Y esa idea de proyecto de intervención es lo que nosotros vamos a ver el segundo cuatrimestre, ¿sí? Nosotros en el segundo cuatrimestre tenemos, en base a lo que es un proyecto de intervención, etapas y otros elementos teóricos, la formulación de el parcial, digamos, ¿no? Que también habilita el final. Eso después lo charlaremos en el segundo cuatrimestre. Pero esta idea de proyecto de intervención me llamaba la atención porque tenía que ver más con un segundo cuatrimestre, y a muchas lo que les puse, y a muchos, es que estaría bueno que este trabajo que entregaron lo tengan ahí en cuenta y lo tengan como presente para poder transitar el segundo cuatrimestre. Hay algunos que están muy interesantes y tienen muchos elementos que van a permitir por ahí transitar el segundo cuatrimestre, digo, como con más capacidad de análisis, o por ahí que esa sea la base para poder pensar lo que vayamos trabajando, ¿sí? A varias se lo escribí, y el segundo cuatrimestre voy a hacer referencia a esto y lo vamos a entender mejor. Bien, respecto a esto, ¿alguno tiene alguna duda que me quiera comentar? Aquellos que tienen que rehacer esa pequeña cuestión que marqué en algunos trabajitos, había pensado, después lo anoto porque no lo anoté, que me lo puedan entregar hasta el 5 de junio más o menos, como para que yo lo mire y se los vuelva, digamos, a devolver con alguna explicación, alguna devolución que pueda ver en eso. Pero esto después lo comparto. Bien, bueno, dicho esto, la idea de hoy era poder meternos en lo que tiene que ver con política pública, ¿sí? Política sanitaria, política pública en salud. No sé, yo les subí un texto como para que sea de referencia, tengo para subirles un Power y 2 textos más que comprenderían esta unidad.
Y este texto del que les subí, que les compartí, yo también me anoté. Perdón, profe, dijo un Power y 2 textos más, Sí. o uno, no entendí. Un Power que va a ser explicativo de esto y seguramente haya 2 textos más. Estoy viendo en función del tiempo si los subo los 2 o comparto uno que es el que más me interesa. Porque la idea de esta unidad sería tener como presente el tema de lo que tiene que ver con política pública y tener en cuenta lo que tiene que ver con la cultura, ¿sí? Y la cultura en vinculación con la salud, ¿sí? Y con el sistema sanitario. Pensando retomando como para las primeras clases, que nosotros en algún momento al pensar la salud como derecho, al pensar la salud la pudimos pensar en términos de derechos, ¿sí? Hacíamos referencia a que ese derecho debe estar garantizado por el Estado. Recuerdan que era una de las visiones que teníamos acerca de la salud, ¿no? Como un Estado garante de ese derecho, ¿sí? Estamos hablando en un deber ser, después habilita a un montón de contradicciones, ¿no? En la realidad y en lo que a uno también se le juega, ¿no? Con las situaciones y los espacios que ocupan. Pero en el deber ser, porque vi ahí algunos gestos, en el deber ser, el Estado es el que debe garantizar, digamos, el derecho a la salud. Y la herramienta que tiene en realidad el Estado debe garantizar ese derecho. Y el Estado está conducido por un gobierno, digamos, ¿no? Ahí hay como una diferencia. El gobierno, en términos de conducción, administración y coordinación de ese Estado, ¿sí? De las instituciones, de las organizaciones que forman al Estado, digo, ¿no? El gobierno como algo transitorio, en términos ¿no? de constitucionales, digo, ¿no? Que cumple un plazo y que puede renovarse o no, depende el tiempo que lleve en el poder. Digo, el gobierno más mirado como la conducción, ¿no? Con un proyecto político, con personas que administran y coordinan las instituciones que forman al Estado. Digo, ¿no? Y cuando hablamos de Estado pensamos en esto, en esas instituciones, en la sociedad y en un territorio, ¿no? Ahí como para hacer esa vinculación, y digo, bueno, es el gobierno del momento el que diseña, ¿sí? Estas políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas... Profe. Sí. No sé qué me... Sí, pero me encanta todo lo que estás diciendo, está muy bueno. Pero por ahí lo que engloba todo esto que estás diciendo es presupuesto y recursos humanos. Bueno, recursos en todos sus términos, digo, ¿no? El recurso humano, el recurso económico destinado, tal cual. Y también decisiones políticas, ¿no? Esto es como que lo vamos a ver atravesado en todo lo que hablemos al menos hoy, digo. Decisiones políticas que atraviesan qué política pública se construye, se planifica, se diseña y cuál no, digamos, ¿no? Pero en términos de recursos, tal cuales. Los recursos que tiene el Estado son administrados por el gobierno, digo, ¿no? Y la política pública destina también determinados recursos para determinada problemática, demanda, ¿sí? O necesidad a solucionar. Digamos, y ahí medio que nos metemos en la definición de lo que es la política pública, digo, ¿no? Esas acciones, esas decisiones, ¿sí? Que lleva a cabo el gobierno del momento para poder responder, eliminar o hasta a veces modificar el problema, ¿no? Un problema determinado. Digamos, para poder pensar una política pública hay que identificar en principio un problema. Esto hablamos desde la gestión, ¿no? Desde quien ocupa el cargo político. Entonces, pensar que toda aquella acción, toda aquella decisión, plan, programa, todo eso viene como a responder a una necesidad, ¿sí? Y esa política pública está diseñada, está planificada y está implementada por quien conduce el Estado, por quien lo administra, que es el gobierno, ¿sí? Por eso, digo, si pensamos que el gobierno tiene un proyecto político, tiene un proyecto económico, nosotros tenemos esta suerte que cuando va cambiando cada gobierno, las políticas también van cambiando, ¿no? No hay, si uno puede venir, se le puede venir algún ejemplo, digo,
no hay como esta proyección, ¿no? Política pública a largo plazo. Muchas veces o desaparecen o se crean nuevas, ¿no? Y uno medio ahí va como transitándolas. Sí, como que no se logra un hilo conductor, ¿no? De un Exacto. gobierno al otro, que puedan cambiar otras cosas, pero que la política Tal sea la cual. misma. Que para mí ese es el fracaso, ¿no? Tal Que cual. cada uno viene, borra lo que hizo el otro y empieza a hacer otra cosa. Exacto, Y en entonces función de todo lo nunca que- nada da resultado, porque queda todo a medias. En 4 años no se puede exacto. No, no hay una cambiar continuidad. una Exacto. política pública. No hay continuidad. Todo lo que hizo el anterior está mal. Se borra y empezamos de nuevo. Y otra pero- vez. Que es como, recién Silvia decía algo que también es algo que a tener en cuenta, digo, obviamente la política pública, nosotros, que es otra de las cosas que por ahí mencionamos bastante, es bueno, hay que contextualizarla, ¿no? Obviamente que hay momentos históricos determinados, hay momentos económicos determinados, seguramente la política pública necesita la modificación, la reformulación, pero hay otras que pudieran tener una sostenibilidad, digo, bueno, dan una seguridad también a la sociedad, Tal cual. ¿no? En términos de reconocer qué es lo que se va haciendo. Digo, yo pensaba, corriendo todo lo que tiene que ver con lo político partidario, obviamente, digo, el conectar Sí, sí, igualdad, sí. se me venía a mí como el conectar igualdad, con todas las falencias que tuvo, digo, pero Sí. si eso se hubiese podido sostener, al menos la entrega de la computadora, hoy capaz se achicaría esta brecha que hay en términos de accesibilidad a la educación, pensaba. Digo, ¿no? Como Sí. Es verdad. a modo de ejemplo se me venía eso como muy gráfico, y después, bueno, obviamente cada sector o cada lugar que uno transita va a poder ver qué es lo que se ha modificado, qué es lo que no se ha podido sostener en términos de política pública. ¿Alguien dijo algo? No, bien. Te quería preguntar, Sí, vos venías hablando hoy al principio y decías que la salud entendida como derecho, bueno, era algo que garantizaba el Estado y que la herramienta que tenía, y ahí me quedé, es la política pública, entonces. claro, que es la que ahí en realidad entra el gobierno como aquel que diseña esa política pública, ¿sí? Y a través de eso se garantiza el derecho a la salud de la población. Está como esa triada, digamos, ¿no? Estado como algo más general y abstracto, por decirlo, esto de que el Estado somos todos, no sé si lo han escuchado en algún momento, digo, bueno, hacer como referencia a eso, y el gobierno ubicándolo ahí como una conducción de un momento con ideas que se traducen en las políticas públicas, ¿no? Y eso también uno, obviamente que uno va transitando la vida y puede ver que esas políticas públicas tienen una impronta que tiene que ver con lo ideológico de cada gestión. Si entendemos que se debe garantizar el derecho a la salud, debería estar de cualquier ideología, digo, ¿no? Debería garantizarse porque es un derecho y la política pública debe diseñarse, digamos, ¿no? Y el texto lo que propone son como ciertas fases que en realidad aparecen ahí como fases de la política pública, de manera muy sencilla. Imagínense que es algo que es de gestión, que nosotros no podemos meternos, digo, porque es muy complejo, pero como para que se nos pueda hacer ahí un pantallazo, lo que plantean es esto. Digo, bueno, ¿cómo construir o cómo se formula una política pública? Bueno, en principio hay una visualización de un problema, ¿sí? De una situación, de una demanda, que hay que responder, digo, ¿no? Entonces, bueno, aparecerán varias alternativas para poder responder a ese problema, y de todas esas alternativas se seleccionará alguna que va a ser la que luego se formule en términos de política pública, se diseñe y se implemente, digamos, ¿no? Hay como un reconocimiento, para hacerlo muy sencillo, ¿no? Un reconocimiento del problema, puesto en la mesa diferentes alternativas, y ahí es otra cuestión, ¿no? ¿Quién pone sobre la mesa esas alternativas, digo, ¿no? ¿Quién tiene ese poder? Aparecen esas ciertas alternativas, de las cuales se selecciona una que va a ser la respuesta a ese problema y que va a ser formulada en términos de política pública. Bien, si pueden apagar los micrófonos, aquella que lo tenga prendido, por favor. Y
Y después, digo, bueno, en esto que decía recién Silvia y que yo retomaba en esto de la modificación de alguna política, ¿no? En función del contexto y demás, digo, bueno, o sea, la política pública tiene una instancia de evaluación que tiene que ver con, bueno, a ver si se respondió o no se respondió al problema que se quería abordar, ¿sí? O sobre el cual se fundó esa política pública. Y eso habilitará a que si consideran oportuno desde las gestiones políticas, reformularla, repetirla, ¿sí? Hacerle alguna modificación o plantear otro tipo de política que responda a ese problema porque no tuvo el efecto que se deseó. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos más o menos? Sí. Genial. Sí, sí. Perfecto. Y en esto que decía yo de que aparecen varias alternativas, ¿no? Como para responder al problema, el texto propone ahí algo que por ahí también lo hemos escuchado, que tiene que ver con la agenda política, ¿no? Los temas que están en agenda, haciendo referencia, bueno, a esas preocupaciones o a esas problemáticas que son identificadas por esa gestión, ¿no? Por ese gobierno. Y por otro lado, propone un término que es agenda sistémica, que tiene que ver con esas preocupaciones que atañen sociedad, ¿no? Al común de nosotros. ¿Sí? A veces están vinculadas con la agenda política y a veces no. Digo, a veces sucede que hay ciertas preocupaciones, problemáticas o demandas que se transitan en determinados sectores, en determinados grupos sociales, ¿sí? Que por ahí nunca llegan a ser respondidas o a ser instaladas en la agenda política, ¿no? Entonces ahí entra esto del poder, ¿sí? de aquellas organizaciones que tienen el acceso a poder instalar determinadas cosas, ¿no? Digo acá, no sé, sindicatos, medios de comunicación, digo, cómo se instalan también determinados problemas que son tomados por la agenda política y cuáles no, ¿sí? A mí se me venía como ejemplo lo que tenía que ver con el aborto legal, seguro y gratuito. A mí se me venía como ese ejemplo. Digo, ¿cómo es eso que no era concebido como problema, ¿no? Que no era concebido en términos de derechos ni en términos de salud, con todo ese movimiento, con toda esa proyección, ¿no? Con el armado de proyectos de ley, con toda la movilización, con toda la agrupación, se logra instalar ese problema como un tema en la agenda política. ¿Sí? Me parecía como muy gráfico, digo, cómo históricamente ha evolucionado o se ha magnificado, ¿no? A través de movimientos feministas, movilización de mujeres, digo, todo eso ha logrado instalar los medios de comunicación, obviamente que han atravesado todo eso, digo, lo han podido instalar como un tema de la agenda política. Digo, también, más allá de poder estar de acuerdo o no con ese ejemplo puntual que capaz genera también el intercambio, pero digo, me parece que, bueno, cómo poder llegar a instalarlo, digo, ¿no? Y también acá entra en juego esto que decía antes, que es la decisión política. Digo, la decisión política de tomar eso como problema y responderlo. Hay intereses, obviamente, hay pujas, hay cuestiones, como decía alguien ahí, de recurso, presupuesto, digo, ¿no? Digo, al momento de definir qué se va a trabajar, qué se va a tomar, qué se va a visualizar como problema, digo, bueno, aparece este atravesamiento político y esta intencionalidad política, ¿no? ¿Qué política pública existe y cuál no? ¿Qué tema se va a responder y cuál no? ¿O cuál tema se va a tomar y cuál no? A mí se me venía como ejemplo el aborto. Si a alguno se le viene algún otro ejemplo, en el sector que esté o donde transite o de la vida cotidiana, también está bueno para compartirlo y poder pensarlo. Pero en A términos... mí me viene en mente la ley de AT. Ajá, a ver, sí. Y hay muchos, digamos, estamos en la lucha, pero es como que deberíamos accionar un poco más y organizarnos un poco más para que eso se logre. Y de hecho, creo que ya se está como en camino a que eso ocurra, pero bueno, falta bastante todavía. Sabés que yo hace 2 años más o menos
en un grupo, en una comisión de ustedes, digo 2 años antes, creo que fueron 2 años antes, había un grupo de chicas que estaba como en un movimiento de esto de, yo tengo bastante ignorancia en lo que tiene que ver con esto del proyecto de ley y qué sé yo, y habían armado como jornadas, charlas, para poder como visibilizar esto de lo que se buscaba, ¿no? Y habían como convocado a distintos profesionales como para poder distinguir la necesidad y la importancia de la TEC, ¿no? Ahí, como digo, como una acción para poner el tema, digo, ¿no? Para visibilizar el tema, que obviamente es el compromiso, es la convicción, es todo el movimiento que eso requiere, ¿no? Y la conducción de eso, bueno, lleva sus procesos. Pero está bueno como ejemplo pensar, bueno, esa necesidad de instalar, ¿no? la preocupación o la importancia de la existencia de la ley, tal cual. Bien, bien, Magdalena. Está bueno. Sí, el tema que la pandemia es como que nos frenó un poco, me parece, porque antes de la pandemia yo he ido a alguna que otra, no sé, alguna juntada que se ha hecho en el centro como para visibilizar este pedido. De hecho, ha llegado a diputados. Sí. Está ahí en una instancia, está medio frenado, pero creo que, bueno, ya estamos próximos. Bien, bien. Creo que había sido en la Cámara de Diputados esta charla que digo, si no me acuerdo mal, había sido en la Cámara de Diputados. También las leyes de violencia de género igual, fue un problema que se empezó a visibilizar y ahí también se puso en la agenda, digamos. Tal cual, digo, esto de poder definir no un crimen pasional, ¿no? Sino un femicidio, digo, como también, yo en algún trabajo ponía algo de cómo a través de las nominaciones, ¿no? Se construyen sentidos, significaciones, digo, esto, el crimen pasional o un femicidio tiene todo esto que vos decís, ¿no? Toda una evolución, toda una transformación, y la visibilización del problema dentro de la agenda pública y de poder diseñar un Ministerio de Mujeres, por ejemplo. Repito, con todas las falencias que puede haber o las críticas que uno pudiese hacer, digo, bueno, atacar o atender esa problemática es un ejemplo muy, muy bueno, Analia. Sí. Vale. Lo que pasa que, por ejemplo, en el caso de lo que es violencia de género, yo lo que veo es que hay mucha creación de oficinas, instituciones, lugares, ministerios, áreas, pero la realidad es que cuando ves lo que sucede con una mujer que es víctima de un asesinato por su pareja, el 90% de las veces falló el sistema porque es como que hay una estructura dibujada, pero que no funciona. Y ahí es donde por ahí me parece bárbaro eso de la continuidad, ¿no? Porque si se viniese con una continuidad, con un hilo conductor, podríamos decir, bueno, a ver, si esto falla, vamos a buscar otra cosa. Pero es como que están las dependencias, pero no cumplen su función. Entonces, es como que se pierde la continuidad del fin, que es evitar la violencia de género. O sea, no sirve de nada que después la podamos transmitir por televisión y hacer una marcha por la vida de fulana o de mengana, sino lo ideal sería que eso no llegara a esos términos, porque ya que se crearon tantas dependencias, porque hay muchas dependencias, que suponen garantizar la seguridad de una mujer que está siendo víctima de violencia de género, finalmente después quedan nada más con el nombre esas instituciones, y no hay nadie que se siente, como vos decís, a evaluar, a ver, pero esto sirvió, no sirvió. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque la realidad me parece que no pasa solamente por crear la política pública, sino llevarlo a la práctica. Bueno, ahí me parece que entra un poco esto que decía Magdalena, ¿no? ¿Qué recursos se destina a esa política pública escrita, ¿no? Escrita y que digo, no queriendo ser autorreferencial, pero en el ámbito donde yo me desempeño, ¿no? En niñez también hay ciertas legalidades, hay ciertas acciones que uno debe garantizar, digo, pero no está destinado al presupuesto, no está destinado al recurso humano del que hablaba Magdalena, no está armado
como para que, porque la ley escrita es muy linda, digo, no toda política, también Claro. todo programa, todo plan que surja, si hablamos en el ámbito sanitario, digo, puede estar escrito de manera muy linda. El problema es eso, cuando baja a la realidad. Cuando baja a la realidad, y ahí me claro. parece que hay algo que es esto también de contextualizar, de no de por ahí que falta esa mirada, ¿no? Realmente desde adentro, digamos, desde el problema, Claro. ¿no? Que pueda identificar todos los atravesamientos que esa cuestión tiene y la magnitud y lo que realmente se quiere invertir, ¿sí? O destinar, digamos, ¿no? Eso me parece que tal cual está como esa relación de la que ustedes hablan y que por ahí uno lo puede ver como en lo diario, digamos. Claro. Pero es interesante, Florencia, por ejemplo, nosotras el año pasado trabajamos para la materia prácticas con un caso de violencia de género de otra T, sí. Que la obra social aprobó, digamos, el acompañamiento con la justificación de la legislación, ¿no? De que, bueno, el AT iba a trabajar con un caso de violencia de género, no había un diagnóstico, digamos, psicopatológico, bueno. Y eso también es parte de esta visibilización que hablábamos, que, bueno, nuestra área también se amplifica, y nuestro campo de trabajo es de eso también, está bueno pensarlo. Romina, vos dijiste que ¿quién aprobó el AT? Que no te escuché. Se hizo un trabajo en base a un acompañamiento que se envió a IOMA, digamos. Una obra social, digamos, una cobertura aprobó. La cobertura social, digo yo, es para como llevarlo más a nuestra práctica concreta. Pero el AT hizo toda una justificación en base a la legislación, ¿no? de la violencia de género y todo lo que veníamos hablando, amparado en algunos artículos, Bien. Y bueno, y se continúa trabajando, digamos, en ese caso con una mujer víctima de violencia. Perfecto. Eso también, Romina, nos da elementos como para pensar a la salud, no como dijiste vos en términos psicopatológicos, ¿no? o médicos únicamente, y con esto es un ejemplo súper interesante para pensar en términos, la salud en términos sociales, y con todo esto que venimos diciendo en estas clases de los atravesamientos, los determinantes, digo, claramente es una situación donde las condiciones no están garantizadas y el abordaje de la T es súper importante. En otros años ha habido chicas que en el final, que tiene que ver con esto de un proyecto de intervención, que lo mencionaba hoy, han podido pensar en intervenciones de este tipo, con violencia de género, en grupos de adolescentes, de mujeres que han atravesado la situación de violencia y hoy habían podido como separarse de esa situación. Digo, obviamente que también es una problemática que atañe a lo que es la atención de la salud, digo, ¿no? De la integridad de la persona. Tal cual, la visibilidad, el cambio de paradigma, todas esas cuestiones hacen a que pueda aceptarse que una te acompañe en esa situación. Espectacular. Bien, bien, bien. No me quiero perder. Seguramente se va a cortar, nos volvemos a conectar, ¿les parece un ratito? Pueden hacerlo, perfecto. ¿Alguien quiere comentar algo? No. Yo pensaba la ley Micaela, la ley Justina, como que tiene el nombre de quién motiva y bueno, toda esa prensa y todo esto que genera, ¿no? Que esté en agenda. Tal cual. Digo, y ahí, en eso hay algo también en el texto que aparece, bueno, uno como trabajador, ¿no? Uno como profesional, desde lo micro, desde lo local, desde la cercanía ahí con la problemática, ¿no? De palparla tan cerca, digo, bueno, también la formación de saber que cierta política pública existe y de poder hacer uso de ella. Digo, la ley Micaela es una ley que, por ejemplo, nosotros que trabajamos en niñez, es algo a lo que tenemos que recurrir, digo, ¿no? Saber que está ahí, poder hacer uso de eso, gestionarla, digo, también tiene que ver con el trabajo que se realiza desde lo micro, desde aquel profesional que se encuentra como muy cercano a la problemática y que debe también tener el conocimiento de todo este recurso disponible, que a veces, como veníamos diciendo, puede ser escaso, puede fallar, puede no estar, o puede estar diseñado de una manera que no es de la manera que se baja a la realidad, pero digo, bueno, también uno, ahí aparece
la responsabilidad ética, digo, el compromiso profesional de poder hacer uso de estas cuestiones, ¿no? Y traerlas y acercarlas a ese grupo social con el que uno esté trabajando, a ese sujeto con el que uno esté trabajando, digo, ¿no? Hay muchas veces que existen determinados planes, programas, pensándolos en términos de salud, que por ahí uno los desconoce, y bueno, ahí también tiene que ver con un compromiso, ¿sí? Y un poder también, poder tener ese conocimiento y ser como un vehículo entre lo que existe, lo que está diseñado, y el grupo social o el sujeto con el que uno esté trabajando, ¿no? Digo, ahí también entra en juego la cuestión de lo profesional, porque en un momento el texto habla, bueno, de lo micro y de lo macro, digo, ¿no? Todo esto macro que de lo que estamos hablando, de la gestión, de la política pública como algo abstracto, de las etapas, de bueno, en lo micro, cuando se baja y se implementa, ahí aparecemos nosotros, los trabajadores, ¿no? Los profesionales, para poder hacer uso y tomar esa política como una herramienta también nuestra de laburo. Al momento. Sí, sería asumir el compromiso, ¿no? Sí, que forma parte del trabajo de exacto, uno, pero ¿no? hacerlo desde el compromiso. Tal cual, digo, la O sea, T. como comenta Romina, esta persona, Exacto. esta T Sí. que organizó una presentación para una obra social, utilizando cosas que por ahí, si no hubiese estado al tanto, investigado o haberse comprometido con el tema, no hubiese llegado a obtenerla. Y te digo más, A eso iba. no hubiese pensado, no hubiese dimensionado que es una cuestión de salud, la cuestión de violencia de género también. Claro, Nunca lo claro. hubiese diseñado la intervención, o nunca, digo, entonces ahí vamos como mucho más para atrás, y tiene que ver con también esas construcciones que uno tiene que deconstruir, ¿no? Y tiene que reconstruir